Cristina Kirchner apuntó contra la justicia en su primera aparición en un acto luego de ser condenada por la causa vialidad. La vicepresidenta afirmó que buscan proscribirla. Además, apuntó a la Corte por el fallo sobre la coparticipación porteña. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Cristina Fernández de Kirchner habló por primera vez en público después de que le dictaran la sentencia de la causa vialidad. Lo hizo en un acto en Avellaneda, en donde la vicepresidenta aseguró que fue proscripta y también criticó a la justicia por el fallo de la Corte Suprema por los puntos de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Y el presidente Alberto Fernández volvió a criticar el reparto de la coparticipación luego del fallo de la Corte que favorece a la ciudad. El mandatario afirmó que con esos recursos las provincias pueden darle agua a su población, mientras que la ciudad la usa para subtes o jardines verticales. Además, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, afirmó que no tiene miedo de ir preso por defender el federalismo. Y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó cobrar los fondos de coparticipación a través de bonos a 90 días, como lo anunció el gobierno nacional. El mandatario porteño afirmó que el presidente Alberto Fernández, con esta modalidad de pago, quiere hacer trampa. Además, pidió que el fallo se cumpla sin interpretaciones. El dólar blue llegó a un nuevo precio récord de 356 pesos para la venta. El máximo histórico se alcanzó luego de subir 10 pesos durante la jornada de hoy. En la semana subió 36 pesos. Y se terminaron las vacaciones para Lionel Messi, que ya tiene fecha para volver al PSG. En una conferencia de prensa, su entrenador, Christophe Galtier, confirmó que el campeón del mundo volverá a entrenar en el conjunto parisino a principios de enero, después de las fiestas. En un acto en Avellaneda, la vicepresidenta Cristina Kirchner criticó a la justicia por el fallo en favor de la coparticipación a la ciudad. Opinó que de esta manera la Corte le está dando dinero para su campaña al jefe de gobierno porteño. Se suspende una ley, una cosa insólita. Las leyes no pueden suspenderse. Lo único que puede suspender una ley es el Congreso, que es el que la sanciona. El Poder Judicial solamente puede declararla inconstitucional y no aplicarla, pero suspenderla es imposible. Pero esta decisión de la coparticipación, donde le van a dar para la campaña electoral al jefe de gobierno de la ciudad, que seguramente va a ser el candidato de la oposición, le van a incrementar lo que tiene en 6 presupuestos de la localidad de Avellaneda. Yo te escuchaba anoche. Lo que le aumentan significan 6 años del presupuesto de los hombres y mujeres que viven acá en Avellaneda. Bonaerenses, esta provincia, esta bendita provincia, tiene 300.000 kilómetros cuadrados. Recibe muchísimos menos recursos de todo lo que produce. Y fíjense en apenas 200 o 300 kilómetros cuadrados, que es la ciudad de Buenos Aires, consolidada además. Ahí nadie necesita pavimento, ni agua corriente, ni gas, ni transporte. ¿Por qué? Porque tienen todo. Muchos playones deportivos. En su discurso, la vicepresidenta también consideró que el fallo por la coparticipación, que es un hecho antijurídico que deja a la realidad como si hubiese desaparecido el Estado de Derecho. Además, la vicepresidenta habló de la condena en la causa vialidad y consideró que la sentencia no es en su contra, sino en contra del peronismo. Y también, acompañada por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Cristina Kirchner volvió a denunciar proscripción. A lo que voy es a lo siguiente. Desde un lado empezaron a hablar el renunciamiento de Cristina. Y después veo en otros diarios que hablan de la autoexclusión. Miren, el único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón. Y acá tampoco hay autoexclusión. Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
El presidente Alberto Fernández visitó Santiago del Estero para inaugurar un acueducto junto a funcionarios y a gobernadores de otras provincias. En el acto, aprovechó para cuestionar la decisión de la Corte Suprema sobre la coparticipación. El primer mandatario remarcó que el reparto de dinero no es federal y que no es justo que todo ese dinero se destine a la ciudad más opulenta del país. Es razonable que a la ciudad más opulenta que tiene la Argentina, en la que yo nací y a la que yo amo, le destinemos semejante cantidad de dinero que se la vamos a sacar de la misma fuente de donde hoy salen los recursos para hacer estas obras. ¿Cómo no se dan cuenta que estamos destinando semejante cantidad de dinero a una ciudad que lo que se debate es si tiene más subtes, cuando ustedes lo que se están debatiendo es si pueden tener más agua? ¿Cómo podemos vivir en paz con nuestra conciencia? Y ahora me dicen que no, que están muy indignados porque les quiero pagar con bonos. ¿Cómo es esta historia? Hay ciudades de primera y provincias de segunda. Es razonable. El presidente además remarcó que las diferentes obras para las provincias se financian con los fondos de coparticipación y criticó que se derive ese dinero a la ciudad para los subtes o jardines verticales. También negó que en algún momento haya dicho que no iba a acatar el fallo de la Corte y explicó que lo que siempre dijo fue que el Estado no tenía dinero presupuestado para pagar y que por eso debió recurrir a los bonos que en una oportunidad se usaron para cancelar una deuda con la provincia de Santa Fe. En el acto estuvieron presentes los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de Chaco, Jorge Capitanich y Omar Perotti de Santa Fe. El santiagueño fue más duro que el presidente al criticar el reparto de fondos para la ciudad de Buenos Aires. De hecho, el mandatario provincial afirmó que defenderá el federalismo aunque lo metan preso. Que se queden tranquilos, que vamos a defender el federalismo, vamos a seguir queriendo a nuestro país, vamos a trabajar por nuestra patria a la cual amamos, no como desde el centralismo porteño, que se sienten dueños del país al cual detestan. Estoy denunciado por una porteña, una candidata porteña y otro candidato porteño y qué sé yo, de que me van a meter preso seguramente. No importa que me vengan a buscar, yo no me voy a escapar al Uruguay como el único prófugo que tienen. Aquí estoy y si tengo que ir preso por defender el federalismo y a Santiago del Estero, aquí estoy. A través de 2 escritos, el gobierno pidió a la Corte Suprema suspender los efectos de la medida cautelar por la coparticipación. Los textos, firmados por el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, afirman que el fallo fue injusto, arbitrario y parcial y acusó a la Corte de sustituir a los otros poderes del gobierno federal y exceder sus competencias. También remarca que la decisión afecta a todo el país y beneficia a la ciudad. Finalmente, el gobierno también pidió la recusación de los 4 jueces del máximo tribunal. En tanto, el jefe de gobierno de la ciudad confirmó que rechazará el pago de la coparticipación en bonos a 90 días. El mandatario apuntó contra el presidente Alberto Fernández al asegurar que no quiere cumplir con el fallo de la Corte. Todos los problemas que ya tenemos, se suma un gobierno que mira para otro lado, que tomó la decisión de llevarse todo por delante. Y como si fuera poco, ayer dio un paso más. Ahora quiere hacer trampa para seguir incumpliendo el fallo. El fallo es clarísimo. La Corte en esto fue contundente. O sea, el gobierno nacional tiene que transferir a la ciudad, en concepto de coparticipación, el 2,95% de la masa coparticipable. Y eso se hace a través de transferencias del Banco Nación, como con todas las provincias de la Argentina. Y lo debe hacer de forma directa, diaria, con lo que se llama el goteo diario que distribuye la coparticipación, y en pesos. O sea, en ningún lugar se habilita al pago en bonos. Lo dice explícitamente. Esto no es interpretable. Además, Larreta confirmó que denunció penalmente a cada uno de los funcionarios que incumplió con el fallo de la Corte. El jefe de gobierno explicó que la medida cautelar de la Corte Suprema debe cumplirse como lo determina la Constitución.
Por esta razón, Larreta alertó que van a ir a fondo para que se cumpla la ley. Y también opinó sobre Alberto Fernández y aseguró que no sabe por qué el presidente toma decisiones erráticas y muy cuestionables desde el punto de vista democrático. Por su parte, el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarola, explicó cómo afecta el pago de la coparticipación en bonos. El funcionario aseguró que esta decisión se trata de una estrategia del gobierno nacional. ¿Qué pensaría Santiago del Estero si en lugar de recibir pesos recibiesen bonos? O sea, con bonos no se pagan sueldos, con bonos no se pagan el equipamiento de la policía. Acá no es un tema presupuestario, acá está claro que estos no son recursos presupuestarios de la nación. O sea, quiere decir, acá en la coparticipación ingresan los fondos de la AFIP y van directamente, digamos, a esta cuenta del Banco Nación que redistribuye lo que toca a la nación y redistribuye lo que toca a las provincias. Así que aquí la argumentación de que hace falta una autorización presupuestaria y la invocación de esta ley 23.982 al respecto es falaz, no es cierta. En paralelo, Horacio Rodríguez Larreta anunció la incorporación de Silvia Lospenato, de Waldo Wolf y de Martín Redrado al gabinete de la ciudad. El jefe de gobierno porteño aseguró que de cara al 2023 necesita un equipo fuerte y comprometido en resolver los problemas de los argentinos. Waldo Wolf será secretario de Asuntos Públicos y aportará a la comunicación de las actividades de gestión y posiciones públicas. Para ocupar este puesto va a renunciar a su banca de diputado nacional. Silvia Lospenato va a colaborar en lo que es el Consejo Consultivo para la investigación y la evaluación de políticas de género. La actual diputada nacional mantendrá su banca porque su tarea en la ciudad la va a realizar ad honorem. En tanto, Martín Redrado va a asumir como secretario de Asuntos Estratégicos y trabajará en el fortalecimiento de relaciones económicas y financieras internacionales. Ocupará su lugar en el gabinete en febrero, luego de finalizar un contrato internacional. Horacio tiene una característica central que es la formación de equipos y aquí se necesita mucha gente para poder hacer la transformación que nos saque de la frustración y que nos saque de esta angustia que vivimos de una Argentina que tiene todo para hacer y que bueno, hemos tenido una gran satisfacción la última semana y que nos muestra precisamente cómo se logran los éxitos. Trabajando en equipo, sin egos, con mucha modestia, con humildad, cuando las cosas vienen mal, reponiéndose la adversidad. Bueno, me parece que de eso se trata entonces, de tener equipos que puedan transformar la Argentina y se necesita mucha gente que lo pueda hacer. En paralelo, una jueza avaló la decisión de designar el senador del Frente de Todos, Martín Doñate, en el Consejo de la Magistratura. El fallo rechaza el amparo presentado por Luis Juez, que reclamaba el lugar del senador oficialista. Parezca redundante, no es una interpretación que Sergio Massa o Cristina Kirchner... La magistrada María Alejandra Biotti no aceptó el pedido del senador del PRO de anular la designación de Doñate como integrante del Consejo de la Magistratura. La jueza avaló la decisión final del bloque oficialista en el Senado, que permitió la postulación del legislador kirchnerista como representante de la segunda minoría de la Cámara, luego de la división del bloque del Frente de Todos en dos. Biotti también advirtió que la decisión final de la disputa la va a dar la Corte Suprema en febrero, cuando se resuelva un per saltum que presentó Juez. De esta manera queda pendiente la definición de los 4 lugares para senadores en el órgano que se encarga de seleccionar y remover a los jueces. Después de la pausa, el dólar blue volvió a subir 10 pesos y llegó a un nuevo máximo histórico de 356 pesos. En una semana, la divisa paralela subió 36 pesos. Además, Messi ya tiene fecha de regreso al PSG de Francia. Estos y otros temas en instantes cuando volvamos con más noticias a las 20:30.
Este sábado, en el canal de la ciudad, tenés tu punto de encuentro. El programa que celebra la diversidad de cultos que conviven en la ciudad de Buenos Aires. Toda la cultura, todos los cultos. A través de la gastronomía, del arte, de la música, para que puedas ver cómo coexisten las diferentes religiones. Punto de encuentro. Sábados a las 17:30. En el canal de la ciudad. El dólar blue subió por quinto día consecutivo. De esta forma, la divisa informal llegó a su máximo histórico. El dólar blue cerró entonces a 356 pesos. La suba de hoy fue de 10 pesos. En tanto, en 6 jornadas aumentó 35 pesos. También hubo incrementos en los dólares financieros. El MEP cerró en más de 335 y el contado con liquidación en más de 337. Desde la consultora financiera LSG explicaron algunos de los motivos que impulsaron la suba del dólar informal y estimaron que enero y febrero podrían ser meses un poco más calmos. Es el pago de aguinaldos o algunos bonos de fin de año, que bueno, eso hace que todo peso extra que entra, que si se quiere ahorrar, muchas veces va a parar a lo que es dólar, y eso pudo haber explicado el recalentamiento del mercado ahora. De todos modos, si uno ve cómo es la dinámica respecto al conjunto de la economía, diciembre a diciembre 21 el dólar aumentó un 70%, mientras la inflación se encamina más o menos al 95%. Enero y febrero suelen ser meses donde la demanda de dinero, es decir, la voluntad de la gente de tener pesos líquidos, aumenta. Eso puede descomprimir un poco la demanda de dólares que estamos viendo hoy en diciembre. Un chequeo básico del auto antes de salir de vacaciones cuesta desde 5.500 pesos y las cubiertas nuevas se consiguen a partir de 40.000 pesos cada una. En un taller mecánico repasaron las recomendaciones para poder viajar tranquilos. Se acerca el momento de viajar y descansar, pero antes hay que poner el auto a punto. ¿Qué no nos puede faltar? Es el kit de seguridad, que es el matafuego, las balizas, el chaleco, la rueda de auxilio y bueno, todo el kit por si tenés que usar la rueda de auxilio, lo que es el crique, las llaves que traen, cada auto trae sus llaves. Y para mayor tranquilidad, un chequeo general. Por lo general la gente controla siempre es el aire de los neumáticos. Nosotros además de eso le sumamos una inspección de frenos, de tren delantero, el estado de los neumáticos y todo eso lo hacemos sin cargo en nuestras dos sucursales. Después, lo recomendable también cada 10.000 kilómetros o un año, que es lo que la gran mayoría de la gente hace, es rotar las cubiertas y hacer la alineación y balanceo. Sale para un auto en promedio 5.500 pesos. De ser necesario, el mayor desembolso se va en los neumáticos. En promedio los neumáticos están alrededor de los 40.000 pesos para arriba. O sea que si tenés que cambiar 4 cubiertas son 4 por 4, 16, son 160.000 pesos. Además, hay que buscar opciones para que estos gastos amortigüen lo mejor posible. Y tenemos lo que es el plan de la hora 12, las 12 cuotas sin interés. Hay algunas promociones bancarias también. Finalmente, un tip para cuando volvamos a la ciudad. Bajar un poquito la presión de los neumáticos. Siempre se le da 4 o 5 libras más de lo habitual para que el auto esté más estable en la ruta. Y para después volver al uso cotidiano se le baja un poquito el aire y se sigue usando. Se incendió un barco deportivo en el Río de la Plata con 3 tripulantes a bordo y tuvo que intervenir la Prefectura Naval Argentina para poder rescatarlos. Las 3 personas fueron enviadas hasta el edificio del servicio de buques guardacostas para ser asistidas y después fueron trasladadas al Hospital Fernández. Según informaron, todos resultaron ilesos. Las autoridades navales fueron alertadas por la enorme cortina de humo que se produjo por el incendio y que fue visualizado desde el aeropuerto Jorge Newbery.
La embarcación que navegaba por la zona de la Costanera Norte terminó por hundirse en el Río de la Plata por los daños ocasionados. Las causas del incendio todavía están bajo investigación. Y familiares de menores de edad en Isidro Casanova incendiaron el patio de un jardín de infantes en repudio a un portero de la institución acusado de abusar de al menos 10 alumnos. Los manifestantes prendieron fuego los juegos que estaban en el patio del colegio y además hicieron arder neumáticos en la vereda. Después de las denuncias de los padres, el portero se fugó y se desconoce su paradero. Las sospechas comenzaron cuando una de las familias constató con un médico que su hijo presentaba lesiones de abuso sexual. Después, en una reunión de padres, se identificaron otros posibles casos que ahora está investigando la justicia. Abrió sus puertas Mercat de Caballito, un nuevo paseo gastronómico ubicado en el segundo piso del Shopping Caballito. Se puede visitar todos los días de 10 a 12 horas. Una fina rodaja de pan de centeno untada con manteca o mayonesa vegana, con ingredientes que van desde el roast beef hasta el paté de cerdo, hacen parte del smørrebrød, plato insignia de Dinamarca que rinde homenaje a la comida danesa en Nórdica, uno de los locales de esta aventura gastronómica. Lo que tenemos, nuestra base es el pan de centeno, que lo hacemos nosotros, siempre en centeno, masa madre, semillas, se rebana, se unta un poquito en manteca, de ahí el nombre, smørrebrød. En Mercat Caballito tenemos bife de chorizo horneado, suavecito, tiene una salsa a base de mayonesa, mostaza, picles, salsa inglesa y miel, los encurtidos de pepino, cebolla morada, que los hacemos nosotros también, y la cebolla crocante. Además, el lugar tiene un mercado con góndolas bajas y heladeras en donde los clientes podrán encontrar desde mermeladas, conservas, aderezos, jugos y todo tipo de productos orgánicos. El nuevo Mercat, que ya tiene un local en Villa Crespo, cuenta con 1.200 metros cuadrados, 12 locales gastronómicos y más de 1.500 productos locales. Estará abierto todos los días de la semana de 10 de la mañana a 12 de la noche. Café de especialidad, cervecería, bar de jugos y variedad de comida internacional son algunas de las opciones para degustar. Kyopo, por ejemplo, presenta platos coreanos. Jugamos mucho con los distintos productos, en la variedad dentro de lo que es la comida. De hecho, acá tenemos distintos platos en los cuales se representan justamente los sabores, la acidez, lo picante, un poco lo agridulce y lo fresco. De hecho, hay productos que literalmente están frescos y jugamos un poco con eso. Los vecinos y turistas ya empiezan a conocer Mercat, esta novedad en la ciudad que se suma al circuito gastronómico porteño. La tormenta invernal Elliott sigue generando temperaturas de frío extremo en el este de los Estados Unidos. Las autoridades ya confirman más de 50 muertos. 18 de las víctimas fatales son de Buffalo, una ciudad al oeste de Nueva York. Las autoridades informaron que hay zonas con hasta 1,20 metros de nieve acumulada. Según los informes, muchas de las víctimas se encontraron en autos, en las calles, justamente por la dificultad de los equipos de emergencia para poder trasladarse y por intentar remover la nieve de los techos de sus casas. Es la peor nevada en ese país en al menos 4 décadas. Y Filipinas está siendo azotada por fuertes lluvias desde el sábado pasado y como consecuencia se generaron graves inundaciones en diferentes ciudades del país. El equipo nacional de emergencia aseguró que hasta el momento se registraron 13 muertos y 23 desaparecidos. Además, más de 45.000 personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares. La isla de Mindanao y el sureste de la ciudad de Luzón, que es la isla más habitada que tiene el archipiélago, fueron las tareas más afectadas por la acumulación de agua. Según el gobierno filipino, las fuertes lluvias están afectando a más de 160.000 personas. Y a pocos días de que Lula da Silva inicie su tercer mandato al frente del gobierno de Brasil, se encontraron explosivos en unos pastizales en Brasilia.
La policía desactivó los artefactos que fueron encontrados a pocos kilómetros de donde están ubicados los ministerios de gobierno, luego de recibir un llamado anónimo. El sábado pasado, un hombre fue detenido luego de intentar hacer detonar una bomba en el aeropuerto de la capital brasileña. El detenido confesó que el objetivo del ataque era provocar caos para impedir que el presidente electo asuma el poder el próximo domingo. El portavoz de las Fuerzas Aéreas de Ucrania advirtió sobre la posibilidad de que Rusia lance una ola de misiles en los próximos días en respuesta a los bombardeos a la base aérea rusa de Engels. En ese ataque, 3 militares rusos perdieron la vida. En este sentido, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que el Kremlin planea apuntar contra el sistema energético y alertó a la población a estar listos para cualquier escenario. Por su parte, el canciller ruso, Sergei Lavrov, instó al gobierno de Kiev a reconocer el referendo de septiembre en el que el gobierno de Vladimir Putin proclamó la anexión de 4 provincias. De lo contrario, la cuestión la va a decidir el ejército ruso. Y de esta manera, los ciudadanos chinos esperan en pasillos e incluso en el piso para ser atendidos en medio de un rebrote masivo de casos de COVID-19. Los hospitales se encuentran abarrotados de gente y según las autoridades sanitarias, la situación podría empeorar en las próximas semanas. La provincia de Zhejiang es una de las más afectadas del país. En la última semana se registraron 1 millón de contagios por día. Y en las últimas horas, el presidente Xi Jinping convocó a una campaña sanitaria patriótica para revertir esta situación. El crecimiento exponencial de casos se da semanas después de que el gobierno chino levante las restricciones totales que se impusieron bajo la política COVID-0. De esta manera, se incendió una refinería de petróleo en Venezuela. Según las autoridades, el fuego se inició por una chispa que cayó en una zona de basura inflamable. A pesar de las dimensiones de las llamas, el fuego está contenido y no se registraron víctimas. El entrenador de PSG, Christophe Galtier, confirmó que Lionel Messi va a regresar a los entrenamientos del conjunto parisino el 2 o el 3 de enero para estar disponible para el partido del 11 de ese mes ante el Angers de la Liga de Francia. Además, también opinó sobre el enfrentamiento entre Messi y Kylian Mbappé en la final del mundo. C'est ce que j'ai vécu pendant 4 mois ici entre la relation entre Kylian et Léo. Il n'y a aucune raison de tout mélanger. Le comportement du gardien reste le comportement du gardien, je n'ai pas à le commenter. Mais ce qui était important, c'est de voir la relation entre Kylian et Léo. Et Kylian a eu une attitude, une très bonne attitude en ayant perdu quand même. Quand vous perdez une finale en Coupe du Monde, vous avez de quoi être très déçu. Il a été très déçu, mais il a su aller avec beaucoup de savoir-faire et beaucoup de classe. Féliciter Léo, et ça c'est très bien pour le club et pour l'équipe. Por su parte, Emiliano Martínez fue nominado como mejor arquero a los premios de Best organizados por FIFA. El marplatense compartirá la terna con otras 6 estrellas mundiales por sus rendimientos en el lapso de tiempo entre el 8 de agosto del 2021 y el 18 de diciembre del 2022. En ese tiempo, el Dibu obtuvo la finalísima y la Copa del Mundo con la selección argentina. La ceremonia va a empezar el 27 de febrero del 2023. En la edición pasada, recordemos que fue premiado el arquero del Chelsea de Inglaterra, Edouard Mendy. Además, el defensor Carlos Zambrano decidió quedarse por 6 meses más en Boca Juniors. El futbolista peruano tenía una oferta para volver a su país y jugar en Alianza Lima, pero prefirió esperar a que termine su vínculo con el club Xeneize. Zambrano había deslizado la posibilidad de ejecutar una cláusula de salida en su contrato y de retirarse de la actividad futbolística. De todas formas, el jugador, que tiene 33 años, regresó a los entrenamientos bajo las órdenes de Hugo Ibarra y así
se está preparando para la nueva temporada del fútbol argentino. No, terrible, un codazo arriba. No, lo que quiso Zambrano. No tiene nombre. Ahí. Y en medio de los rumores del mercado de traspasos, Enzo Fernández regresó a los entrenamientos del Benfica junto con Otamendi. El exjugador de River es pretendido por 3 clubes de Inglaterra que están dispuestos a pagar su cláusula de rescisión de 120 millones de euros. En el caso de que se concrete la operación, será el primer argentino en romper la barrera de los 100 millones y la transferencia más cara del fútbol argentino. La última compra más cara en la historia fue la de Gonzalo Higuaín, por 90 millones de euros de Nápoles a Juventus en el 2016. Por otro lado, River recibirá un porcentaje de esa venta. El conjunto millonario aún tiene el 25% de su pase. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos. El cielo está despejado y tenemos una temperatura de 27 grados. Mañana vamos a comenzar el día con sol acompañando a las nubes. Tendremos una temperatura más que agradable para arrancar la jornada, 21 grados. Mientras que ya en horas de la tarde el termómetro va a ir subiendo la temperatura hasta llegar a los 29 grados. El sol va a prevalecer, aunque se espera una mínima nubosidad. Y en la noche el cielo va a estar despejado y vamos a cerrar la jornada con unos 23 grados. Hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad que ya llega. Hoy nos toca a la noche con Daniel Santa Cruz y todo el análisis de la jornada. Mañana, más noticias a las 20:30. Chau.